que la Biblia y el cristianismo tienen raíces y estas raíces están en las profundidades del suelo hebreo. La base completa de las enseñanzas, ya sean en académicos cristianos, maestros cristianos, pastores cristianos, debería estar basada en no solo un conocimiento del mal llamado Antiguo Testamento, sino en un amplio entendimiento de la cultura, literatura rabínica, escritos judíos y cristianos, arqueología y lenguajes de la época. La civilización cristiana tiene su origen en el judaísmo. Su literatura sagrada, la Biblia, es un libro procedente del pueblo del libro, es decir, de los hebreos, y la mayoría va a decir judíos. Pero bueno, no sabemos entender, porque ustedes ya saben lo que significa ser un hebreo. Para el video que ya comencé hace unos minutos a grabar, recuerden que Romanos 11:18 fue el disparador. Dice así: sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, cuando hablamos de orígenes, es hablar de raíces. Y hablar de raíces es hablar, ¿sí? Como lo dijera uno de los comentaristas que cité, es hablar de lo que se ve del árbol, pero que lo sostiene y alimenta. Lo que no se ve, perdón. Es hablar de lo que no se ve del árbol, pero lo que lo sostiene y alimenta. Esa es la raíz. Entonces, el hecho de que la raíz no se vea no implica que no exista. En muchas formas, tal vez nuestra perspectiva teológica, nuestro entendimiento de la escritura, está totalmente separada de la cultura hebrea, sin nada que ver con Israel, ni con los pactos de la promesa, ni con Abraham. Ese es el estado de aquellos que no conocen Torah, no conocen desde las raíces hebreas de la fe con el contexto hebreo las escrituras, ¿sí? Entonces, como resultado, Israel, los hebreos y el judaísmo son vistos, en el mejor de los casos, como algo separado, superado y sustituido por el cristianismo, que sería la doctrina del reemplazo, que ya hablamos de eso, pero volveremos a hablar, no se preocupen. Sin embargo, un estudio honesto y profundo de las escrituras revelará que hay una relación mucho más estrecha de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, en el Romanos capítulo 3 vamos a encontrar una palabra y dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Se les ha sido confiada a los hebreos la palabra de Dios, la Torá. Entonces eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es la ventaja que tiene un judío? ¿Cuál es la ventaja que tiene el judío? ¿Sí? Cuando hablamos de judíos ya sabemos que son los nacidos de Judá, de vientre judío. ¿Sí? Pero nosotros, de alguna forma, entendemos ya, no me quiero anticipar, estamos dentro de esto. O sea, ¿qué ventaja tiene el pueblo judío? Que a ellos les fue dada la palabra. Por eso siempre tenemos que estar atentos y no desestimar, no denigrar, no mirar altivamente, porque es el pueblo elegido, es el pueblo del Eterno. ¿Estamos claros? El cristianismo piensa que en la doctrina, mala doctrina del reemplazo, el cristianismo sostiene mal que el Eterno se enojó, por así decirlo, con Israel, entonces la desechó y tomó al pueblo cristiano, a la iglesia cristiana, en su lugar, siendo la Israel espiritual, cosa que no existe en ningún versículo de la Biblia. Bueno, de acuerdo a este capítulo 3, este versículo que les acabo de leer, de allí que se habla en el occidente de la cultura judeo-cristiana, indicando no solamente la procedencia, sino la relación y dependencia del cristianismo de sus orígenes hebreos. Con toda confianza podemos decir que el cristianismo y la fe bíblica tienen raíces, y estas raíces están en las profundidades del suelo hebreo, y muchas veces ignoramos esto. Entonces siempre tenemos que ver, nos vamos a encontrar con situaciones, con personas, con pastores, y bueno, amablemente le tenemos que explicar. Pero para eso deben conocer la escritura, para eso deben conocerla de tal manera que ustedes puedan hablar libremente, sin tapujos, sin trabarse, sin nada.
naturalmente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, desde el punto de vista académico, hablar de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo es hablar de una herramienta de interpretación bíblica que nos permitirá una comprensión apropiada de las Escrituras. De esta forma, esto es, penetrar y explorar el mundo interno del pensamiento bíblico. Es decir, para entender las Escrituras tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y comprender cuál es la mente del quien escribió en ese momento y cuál es el contexto cultural de ese momento, de ese lugar donde se escribió esa palabra, para entender qué se escribió y para quién está dirigido. ¿Cuál es el trasfondo cultural y religioso de los autores de la Escritura? Entenderemos la Escritura principalmente a través de los ojos del helenismo, pensamiento y cultura griega, o de la cultura china, o de la cultura occidental. ¿A través de qué ojos? Repito, del helenismo, que es el pensamiento y cultura griega, o de la cultura china, o de la occidental. También nos referimos a interpretar las enseñanzas del llamado Nuevo Testamento, tal y como lo entendieron los creyentes del llamado Jesús, Yeshua en hebreo, en el primer siglo. A la hora de leer las Escrituras y el llamado Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, y sobre todo antes de explicarlas, debemos tener presente que es un libro hebreo. Por eso es que tenemos que tener cuidado desde que nosotros comenzamos en Raíces Hebreas, comenzamos la restauración, tenemos que ya ver la Biblia de otro modo con nuestros ojos. No seguir leyendo de la misma forma que leíamos cuando estábamos en el cristianismo o donde sea que estaban antes. Sino empezar a buscar, indagar, prestar atención en las clases, buscar, yo siempre le digo resalten, busquen esa palabra, bueno, ¿no? Porque hay que restaurar la Biblia, toda. Por lo tanto, para trazar bien las Escrituras y el mal llamado Nuevo Testamento, es necesario, imperativo conocer el trasfondo hebreo, no el griego o romano, porque de hacerlo así corremos el peligro de torcer el mensaje enviado, el mensaje, la palabra divina del Eterno. Por último, hablar de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo es hablar de la herencia o fundamentos para conocer esta herencia. Es necesario emprender la búsqueda. ¿Qué creyó Yeshua, Jesús para algunos? ¿Qué estilo de vida llevó? ¿Los apóstoles siguieron a Yeshua o empezaron una nueva religión? Recordemos que tener fe en Yeshua, en Jesús, es diferente de tener fe en Jesús. Repito, recordemos que tener fe en Jesús es diferente de tener fe de Jesús, y ambos aspectos son importantes. A través del estudio de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo, se proveerá del contexto cultural religioso, que por razones históricas y consideraciones teológicas nunca se ha suplido. De faltar este contexto, se corre el peligro a la especulación textual o exegética para intentar y comprender el texto. La exégesis, un exégeta es un estudioso de las Escrituras. Entonces, por otro lado, cuando dicho entorno o contexto falta o es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y su sustancia espiritual. Repito esta última parte. De faltar el contexto, que es lo que nosotros tenemos que empezar a ver y contemplar y tener en cuenta, se corre el peligro a una especulación textual o exegética. ¿Qué quiere decir? Se corre el peligro de interpretar personalmente nosotros la Escritura como nos parece, como la entendemos nosotros, sin ningún fundamento correcto. Entonces, para intentar y comprender el texto, es lo que hace todo el mundo. Por otro lado, cuando dicho entorno, o sea, el contexto, el entorno, el contexto falta o es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y sustancia espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Un maestro dice,
Si los cristianos tienen la Biblia de los hebreos, los escritos neotestamentarios sólidos, humanamente hablando, de la pluma de los hebreos, y si creen y siguen las enseñanzas del Mesías prometido a los hebreos, sería entonces lo más natural que conocieran tanto como sea posible de su raíz hebraica, para una comprensión apropiada de las Escrituras. ¿No les parece? Entonces, el mal llamado Antiguo Testamento representa el 78% del texto bíblico. El 22% lo compone el mal llamado Nuevo Testamento. Si tomamos en cuenta que del Nuevo Testamento el 50% fue escrito por judíos y para judíos, elevaría a un 90% el trasfondo hebraico de las Escrituras. Ahora, si de ese 10% restante tomamos en cuenta que no menos de 167 citas de Moshe, los Salmos y los profetas se encuentran en las cartas de Pablo, de Rab Shaul, esto eleva a un 95% el trasfondo hebraico de las Escrituras. Pero si recordamos que ese 5% tiene como intención mostrar la verdad hebrea de la redención y de la salvación a una audiencia no hebrea, entonces el mensaje mismo, aunque vestido de griego, tiene un trasfondo hebraico que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de las Escrituras. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Creo que están comprendiendo el por qué que nosotros nos tenemos que acercar a estas cosas. La necesidad de llegar a estos estudios, a la profundidad. Porque ahora va a haber un conocimiento cabal, entienden el por qué y dónde se generan algunas dudas para algunos. Y sobre todas las cosas nos estamos preparando para contestar preguntas, nos estamos preparando para dar cuenta de nuestra fe. Para algunos les va a resultar más fácil, a otros no tanto, pero la idea es la misma, el propósito es el mismo, el camino es el mismo, a lo cual no tenemos que acobardarnos, sino seguir adelante, al ritmo que cada uno puede hacerlo. Bueno, entonces, la ventaja. Ya entendimos que es necesario el contexto hebreo. Es necesario conocer y entender, con todos los que les dije antes, afirmar por qué, en su mayoría, el libro está escrito por hebreos, para hebreos, dentro de una cultura hebrea. Bueno, ventajas de estudiar la escritura desde una perspectiva hebrea. Es para tomar nota. Después yo se los paso. A través del estudio de las raíces hebreas de la fe bíblica y del cristianismo, las palabras de Jesús, Yahshua en hebreo, y de los autores del mal llamado Nuevo Testamento, se vuelven más relevantes y normativas para nuestras vidas. Eso ya creo que algunos están dando fe de que esto sucede. Otro punto, otra ventaja, provee una visión más rica y profunda de la palabra. Una mayor claridad acerca de las enseñanzas de Yeshua y de los apóstoles. Proveer la realidad y contexto histórico, político y religioso que por razones necesarias debemos comprender. Esas razones son históricas y consideraciones teológicas se perdieron y nunca fueron suplidos. La ventaja también es para evitar la especulación textual para intentar interpretar el texto. Es decir, cuando hay desconocimiento del contexto y cuando hay desconocimiento de las reglas que debo aplicar para interpretar la escritura, ¿en qué se va a caer? En una especulación textual para intentar interpretar un texto. Algunos dicen, decir un texto fuera de contexto es un pretexto. Bueno, otra ventaja, te ayuda a comprender mejor la herencia que procede de Abraham, Isaac y Jacob. Buenísimo, ¿no? Es lo que estamos viendo al final en estos últimos días. También detectar y eliminar las doctrinas greco-romanas
y filosóficas que se infiltraron en la fe verdadera de los primeros siglos. Por eso es importante que también estudiemos los primeros siglos de la iglesia primitiva, que es lo que sucedió a nivel cultural y espiritual. Otra ventaja, elevar nuestro nivel de vida espiritual de tal manera que nos permita profundizar en nuestro caminar y compromiso con Dios y que nos permita cumplir lo mejor posible la misión en la vida que Dios nos ha asignado. Otra ventaja, ser más efectivos en nuestro ministerio, ¿sí? Porque nos va a dar más seguridad, nuestro ministerio va a ser más sustancioso, más rico. Y por último, todo lo anterior a fin de traer honor y gloria al Dios de Israel, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es lo que nos debe inspirar, traer honor y gloria al Eterno, cuando hacemos todas estas cosas que son necesarias. La inmensa mayoría de los cristianos educados en una teología católica o reformada, sí, podemos tener el derecho a conocer las Escrituras desde una perspectiva hebrea y estar en condiciones de revisar críticamente lo que nos ha sido enseñado. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Bueno, por lo menos a quién le está hablando. ¿Sí? Hay otras personas que no han hecho esa revisión. Bueno, pero esto también tiene que ver cuando hay personas que entran a la restauración Raíces Hebreas sin tener un moré, un pastor, un guía, un maestro. Ahí la cosa se complica, porque va a ser difícil si no tenemos a alguien que nos guíe y estar agarrando de donde venga las cosas sin entendimiento y repetir cosas. Ahí nos transformamos en repetidores de cosas, de conceptos y demás. Y eso es lo que no debemos ser. Por eso es la necesidad, y es lo que ya todos saben, que no, esto no es para decir, bueno, lo estudio solo en casa. Cualquier cosa que yo tome de un maestro, incluso los que han ido al colegio, los adolescentes o cualquier curso, no es lo mismo que yo esté presencialmente, al menos para mí, que yo me lleve un apunte e intente entenderlo en mi casa solo. Y estoy hablando de cosas de este mundo, cosas que no son espirituales, pero esto es espiritual. Hay una conexión, hay algo que se genera cuando hay una intención en el corazón del que enseña y el que quiere aprender. Hay una conexión porque están con el mismo sentido. Y hay una necesidad y hay algo que es cosas maravillosas que están pasando. Cosa que en mi soledad, en mi casa, no va a suceder. Bueno, entonces, redondeando. La Biblia es un libro hebreo, escrito por hebreos, con una mentalidad hebrea, con una perspectiva del Dios de Israel y de la fe hebrea. No hay un Dios de los cristianos y un Dios de Israel. Hay un solo Dios. Y ahí el Shema. Entonces, así pues, no podemos acercarnos a las Escrituras ignorando su trasfondo hebreo, porque estaríamos forzando entonces sus escritos y estableciendo principios de interpretación extraños a la fe de los profetas, del Mesías y de los apóstoles. Uno de los más grandes teólogos cristianos del siglo XX, que se llama Karl Barth, en su famosa obra dogmática dijo: la Biblia es un libro hebreo y no hace sentido a nadie que no sea al menos espiritualmente un semita. Un semita es, como ya vimos, es una etnia. Los semitas eran los hebreos y algunas naciones que estaban alrededor que también eran semitas, que hasta manejaban casi el mismo idioma, con mismas costumbres, semitas, lengua semita. Entonces, Gálatas 4:16 también nos dice: me he convertido en su enemigo por deciros la verdad. Y esto es una bandera que nosotros no podemos negociar. Jamás entregar la bandera de la emet, de la verdad. Dice el versículo, si no digo mal, 4:16 de Gálatas: me he convertido en su enemigo por deciros la verdad. Esto es lo que sucedió, sucede y sucederá cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas.
entiéndanme que, y siempre les cuento que hay pastores mismos que escuchan que uno habla así o postea algo y no dicen absolutamente nada. O dicen amén y nada más. Cuando lo normal sería que dijera, wow, qué buena, qué linda palabra, qué revelación. Lo que uno hace cuando yo veo de otro que escribe algo, me está diciendo algo, digo, wow, qué bueno, qué palabra, qué revelación, qué hermoso. ¿No? Pero esto es espiritual. Hay ciertas ataduras, hay ciertos elementos como el orgullo, la vanagloria, que son tremendos en el ser humano y les impide acercarse a la luz. Cuando tienen la mayor responsabilidad por ser pastores, por ser profetas, por ser líderes de alguna congregación. Entonces, siempre uno está invitando, debe invitarlos amablemente, tener, bueno, esto es un don, es una estrategia que viene del RUA, y escribir algunas cosas que les lleve, les llame la atención para indagar, preguntar, ¿no? Sin ningún ánimo de ofender y lastimar a nadie, jamás. Simplemente poniendo la verdad. Pero por más que nos esforcemos solamente a poner la verdad, nos creamos enemigos. Y esto lo van a tener que, o ya lo vivieron o lo van a tener que vivir. Todo sea para la gloria del Eterno. La bendición viene del Eterno, cuanto más seamos atacados, bueno, más bendecidos seremos por Él, porque estamos defendiendo su Torá, su fe, la fe que Él nos enseña. ¿Estamos de acuerdo?